toda verdad, y no solo que nos guíe, sino que nos dé la fuerza y la sabiduría para poner por obra su palabra y para que nos guíe a toda verdad. Estamos estudiando el primer libro de Samuel y hemos llegado al capítulo número 22. Voy a hacer una referencia aquí del capítulo 21. Bueno, aprendimos algunas cosas en el capítulo 21. Pero antes de eso, ¿cuál es el propósito de congregarnos? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Dios. Ahora, el cuerpo de Dios debe de conocer a la cabeza, a Cristo. Entonces, ¿cómo nos edificamos? Conociendo a nuestro Padre. No podemos obedecer y servir a un Padre que desconocemos. Entonces, cada vez que estudiamos para conocer a nuestro Padre, para que nadie nos engañe, nadie engañe al cuerpo de Cristo. Y sepamos las cosas que nosotros podemos hacer que agradan a Dios y las que no agradan a Dios. Aprendemos a través de los personajes de las Escrituras, aprendemos de cómo nuestro Padre reaccionó ante esos personajes y aprendemos también lo que nosotros podemos pensar que no estuvo bien y lo que estuvo bien. Entonces, rescatando del capítulo 21, recordando un poco, primero vemos, en el capítulo 21 vemos la actitud de un sacerdote que se asusta. Se asusta cuando ve venir a David. David ya había hablado con Jonatán y entonces Jonatán le dice, sí, mi padre realmente te quiere matar. Entonces, David se entristece, Jonatán se entristece, renueva su pacto y David empieza a peregrinar porque su rey, a quien él le sirve fiel, lo quiere matar. Y su hijo parece que entiende lo que su padre no entiende y su hijo entiende que David es el ungido de Dios. Tanto que ve el futuro David, tanto que ve el futuro Jonatán, que le dice, cuida de mi familia. Es decir, Jonatán veía a David en un futuro como rey. Eso implica a una persona que, repito, edificada, una persona que estaba viendo las cosas como Dios la ve, porque Jonatán era el más afectado, Jonatán era el que tenía que renegar, porque el príncipe quien debía sustituir a su padre era Jonatán, y sin embargo él acepta a David y le dice, y entonces David concluye que debe de peregrinar, de empezar a huir. En la huida David llega al templo y llega y el sacerdote se asusta. ¿Por qué se asusta? Recuerden de que se asusta porque a los sacerdotes los estaban matando y los estaban matando y cuando llegaban los mataban por cuestiones de la guerra, por cuestiones de desobediencia, los mataban. Entonces cuando ven llegar a David, lo ven llegar solo, entonces comienza la primera pregunta, ahí, ¿por qué viene solo? Y desarmado, sin protección. Quizás con David andaban dos o tres personas, y llega al templo. ¿Qué aprendemos ahí? Y hay un problema. El sacerdote se asusta. Pero aquí hay otro problema. Los ritos en las iglesias. Hay gente que adora hasta la Biblia. Hay gente que adora utensilios. Pero ¿qué nos enseña el Señor de esto? Veamos qué aprendimos en el capítulo 21. Había un pan que era el pan sagrado. Y este pan sagrado eran 12 panes puestos en línea que representaban las 12 tribus de Israel. Y esos panes eran especiales y esos panes pasaban una semana en el templo y después de esa semana, al día, el Shabbat, los sacerdotes podían comer de ese pan, se podían comer ese pan y sustituirlo por el pan nuevo. Así estaba escrito. Pero el pan no lo podía comer cualquiera porque era un pan consagrado.
Y la consagración tenía que ver con la abstinencia sexual, con la limpieza sexual. Y de ahí viene un concepto que la gente cree que lo único que contamina a las personas es el sexo. Pero hay algunos ritos donde sí se impedía que la gente tuviera relaciones sexuales antes de ir a adorar al Señor. Y entonces este pan sagrado no lo podía comer nadie. Pero aquí sucede algo. Aquí sucede algo, que David llega, y David no era sacerdote. David llega, tiene hambre, parece que anda con un par de personas y le dice al sacerdote que si tiene algo de comer, y el sacerdote le dice que solo tiene el pan sagrado, obvio. Le dice que solo tiene el pan sagrado. Ahora, imagínense estos sacerdotes en qué pobreza estaban en ese momento. No sé por qué tenían crisis en ese momento. Pero el punto al que quiero señalar es que este pan era consagrado, sagrado, por lo cual no lo podía comer cualquiera. Y en algunas iglesias consideran algunas cosas sagradas de esa misma manera. Bueno, hay una religión que por una mala interpretación que tiene puede dejar morir a un hijo por no hacer una transfusión. Aquí en este caso, si el sacerdote hubiera sido un sacerdote cuadrado, hubiera dicho: tú no puedes comer de este pan porque no eres sacerdote y te mueres de hambre. Pero no sé si le llamó la atención a ustedes, pero sucede de que David tiene una conversación con el sacerdote le dice: pero están consagrados. ¿Y qué era estar consagrado? Que no habían tocado mujer. ¿Y qué más? Y estos andan afligidos conmigo. ¿Qué mujer hemos visto y hemos tocado? Están consagrados. Entonces, en ese sentido, esto es lo único que tengo. Y comieron el pan. ¿Qué puedo aprender yo aquí como siervo de Dios con estos personajes? Bueno, tengo que aprender que la prioridad de Dios es nuestra vida antes que cuestiones rituales. Entonces, esto cae en las religiones que prefieren que sus hijos se mueran antes de hacer algo por ellos. Cuando aquí se votó el rito y se le permitió comer a gente profana panes sagrados. ¿Por qué? Porque la prioridad era la vida. Número uno. Número dos, lección número dos. Lección número dos. El ungido de Israel, el futuro rey, un héroe nacional de Israel, comienza su peregrinaje, y este tipo que tenía el Espíritu de Dios comienza con mentiras y le echan mentiras al sacerdote en el templo, mentira tras mentira. Y algunos pastores condenan a la gente porque mintió y las ponen hasta en disciplina, pero este era el ungido del Señor y mintió. ¿Y por qué mintió? ¿Por qué mintió? ¿Cuál era el problema ahí? ¿Por qué mintió? Es bueno mentir. No sé si ustedes están dormidos cuando se dan estas enseñanzas y el Espíritu de Dios no es el que les dice. Pero no es como me lo contaron a mí. La mentira es del diablo, pues la vida es del diablo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué puedo aprender? El Espíritu Santo, ya vimos que era lo que marcaba la diferencia entre estos hombres común y corriente. Nosotros somos personas común y corriente. Lo que nos hace especial es el Espíritu Santo en nosotros. Pero la diferencia con David era que el Espíritu Santo salía de ellos en estos personajes. Pero en la iglesia de Dios, el Espíritu Santo está con nosotros hasta el fin del mundo. Pero ¿y entonces por qué fallan los cristianos? Puedo justificar a David porque se le salía el Espíritu. Pero eso no le quitaba el conocimiento de lo que podía ser o no. Y mintió. Y fue condenado por eso. Bueno. Y esas consecuencias estaban dentro de la soberanía de Dios. Entonces, si estamos bajo la soberanía de Dios, debemos de caminar con la confianza de la soberanía. ¿Estoy diciendo yo de que mientan? No, yo estoy
Yo estoy narrando el hecho que David estaba ocurriendo. Yo estoy narrando. David dijo una mentira, David comió pan sagrado, y ya veamos qué sucede después. Sin embargo, cuando tuvo una charla de la guáspira que estaba echando, o la mentira, por lo que nos ven en internet, la mentira que estaba echando David, estaba un siervo de Saúl, que era el jefe de los pastores de él. Este tipo se llamaba Doeg, Edonita, un Doeg Edonita. Estaba este chambroso ahí. Ahora los chambres existen desde siempre. Estaba este chambroso ahí. Era el jefe, era siervo de Saúl. Bueno, todos eran siervos de Saúl. David era siervo de Saúl. David era siervo de Saúl. Estaba ahí, escuchó lo que David estaba diciendo. Estaba grabando y no pierdan de vista eso, y se va. Luego David sale de allí y se enfrenta ante un rey llamado Aquis, porque David estaba peregrinando. Y cuando llega ante Aquis, alguien le recuerda que el tipazo que anda ahí era el héroe de Israel, aquel que tenía un canto que decía que Saúl mató a sus 1000, pero David mató a sus 10.000. Entonces, eso era un reto como para que un rey matara al héroe de Israel y fuera todavía más grande que David. Entonces David, al nomás ver eso, ¿qué sucede? ¿Cuál es la actitud de David? ¿Cuáles son las acciones de David? ¿Cuáles son las acciones de David? Yo creo que nosotros seríamos más enfermitos que David. No sé, pero David, con miedo a la muerte, a mí que me venga la muerte, dijo los creyentes. Yo no sé si en su sencillez o qué, pero aquí yo estoy viendo un héroe que mató a un tipazo, y la actitud que estoy viendo es de un hombre ordinario, como Iboreo. Y le da miedo a la muerte porque aquí lo va a matar. ¿Y qué se hace? Se hace el loco. Y empieza a escribir en las paredes y a dejar de caer la saliva por la barba. Y esto era repugnante para los orientales, es repugnante eso. Y dice aquí, ¿para qué me traen a un loco como que si yo no tengo suficiente para acá? Y David vuelve a salvar el pellejo, ¿verdad? Haciéndose otra mentira. Entonces, pero todo esto estaba pasando. ¿Y qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí? ¿Dónde estaba Yahvé? ¿Qué sucede aquí? David había sido ungido. Y no parece que es el ungido de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia de ver a aquel héroe a un loco ahora? Hacerse pasar por loco y hacerse bajar la baba por todo esto. ¿Por qué enfatizo esto, hermano? Porque en las iglesias muchos ignorantes o sencillos enseñan a los hermanos: en el nombre de Dios avientes en el carro que no le va a pasar nada. En el nombre de Dios avientes. No, Señor. No estamos aprendiendo eso aquí. Estamos aprendiendo prudencia. Y estamos aprendiendo que salvar el pellejo es importante. Y David estaba dando prioridad al pellejo. No, ¿por qué David no dijo como dijo contra Goliat? Yo vengo sin armas y vengo en el nombre. ¿Por qué no lo dijo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo dijo ahí? ¿Por qué no lo dijo como cuando lo dijo que le derrotó a Goliat? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay un David diferente al David que estaba allá? ¿Cuál es la diferencia de él? El Espíritu Santo. Y tal vez hoy te lleves la respuesta de por qué tu vida a veces está en victoria y a veces está fracasada. A veces querés claudicar. Ahora, de nosotros no se va el Espíritu Santo. De la iglesia no se va el Espíritu Santo. Si tú has sido, digo, a los que han sido salvos, no estoy hablando de los que no son salvos, de los que han sido salvos, han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y nunca se irá el Espíritu Santo de ellos. Ahora, pero el consejo a la iglesia es andar en el Espíritu Santo. Y andar en el Espíritu Santo, algunos andamos a medio tanque. Es decir, aquí está la carne y aquí está el Espíritu Santo. Y a veces andamos un poquito espirituales
Y con este poquito espiritual que tú andas, dominas la carne y andas en el Señor. Amén. Andas en el Señor. Pero también con un poquito, con una cólera, con una enfermedad, con una tristeza que baja un poco aquí, menguaje el Espíritu Santo y ya, ¿qué pasa? Ya no andamos en victoria. Ya andamos en la plena carne. Y hacemos actitudes como las de David, hacemos actitudes como las de Saúl, criticables por nosotros que estamos cómodos acá sentados en el templo, pero justificables partiendo del que las estaba viviendo, siendo llevado por la soberanía de Dios. Entonces yo cada vez descanso en la soberanía de Dios. Antes me angustiaba como cuando alguien se está ahogando y quiere respirar, pero ahora digo, descanso en el Señor. Me aflijo por mis hijos, me aflijo por mis nietos, me aflijo por las cosas. Pero digo, ¿y yo por qué? Echando sobre Él todas nuestras ansiedades, pero de verdad. No, déjalas aquí, no te las lleves. Vienes ansioso y sale igual. No. David andaba actuando y en la mente de David andaba, bueno, yo fui ungido y yo aquí voy de mal en peor. Me casé con la hija del rey, me prometieron riqueza, el rey me quiere matar, soy su yerno. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Y entramos al capítulo número 22, verso 1. Verso 21. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Aquí hay un fenómeno que quiero que no pierdas de vista. David comenzó solo, creo que andaban 3 o 4 con derecho a corrección con él cuando llegó al templo. Era un jefe nato, un líder nato, alguna habilidad tenía, no era tan corpulento como Saúl, pero ahora sus padres se enteran, su familia se entera que se fue a la cueva de Adulam. Ahora, aquí hay otra pregunta que podemos poner en el tintero. ¿Por qué es que Saúl no lo hallaba y toda la gente se enteraba dónde estaba David? Toda la gente se enteraba dónde estaba David. Y Saúl hasta amenazaba a sus siervos para que le dijeran y supuestamente no lo encontraban. Entonces vienen sus padres a la cuenta, pero ¿qué pasa a sus padres? ¿Qué pasa con su casa y todo? ¿Qué pasa? ¿Qué dice que sucede? Verso número 2. Y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que está endeudado y todos los que se hallan en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¡Wow! Viene David, llega a la cueva de Adulam, y ahora David, sin necesidad de llamar a nadie, con los 5 que andaban más su familia, se le unen 400 que chinches, telepates, piojos, garrapatas, todo lo que no servía, delincuentes, deudores que no pagan, y los amargados, toda esa gente, o sea, lo que en El Salvador diríamos puro cascajo. David había comandado ejércitos disciplinados, ejércitos del pueblo de Dios, pero ahora había agarrado chichipates, come cuando hay, roba gallinas, pide perros, saltamuros, de eso había agarrado él. Él no los había llamado, pero no sé por qué lo buscaron a él. Y se le hacen 400 hombres a David, 400 hombres más su familia. Ahora, ¿qué tenía David? ¿Qué tenía David para que esta gente viera algo en David? Y todas estas personas amargadas ahora y desahuciadas y delincuentes están con David. Ahora, ¿pero cuáles son las compañías de un cristiano? ¿Cuáles deben de ser las asociaciones de un cristiano? Si algunas iglesias hasta lo ponen en disciplina por pasar cuando hay una feria y usted pasa por la feria, ya lo critican.
Y ahora que dicen del siervo de Dios que estaba no pasando por la feria, sino que se había juntado con todo el cascajo social, con todo lo que la lacra que la sociedad no quiere. ¿Quién era el líder? El siervo de Dios. A usted le puede repugnar, puede no entenderlo. Yo estoy llevándolo nada más a que el Espíritu Santo les declare realmente cómo es nuestro Padre. ¿Dónde estaba Yahvé en este momento? ¿Y qué pensaba David? ¿David de quién estaba recibiendo consejo hoy? ¿De quién estaba recibiendo consejo? David no tenía las escrituras como para revisarlas y encontrar una respuesta. David simplemente estaba allí y bueno, ¿para dónde agarro acá? Él no lo llamó, pero se juntaron con él. Entonces ahora vemos en el verso número 2, vemos a un David líder con un equipo ya acá. Ahora, yo soy maestro de profesión, dirijo una escuela y con 24 personas y 900 estudiantes me la veo a palitos y considero que no logro liderar a estas personas y que no son la lacra de la sociedad, son profesionales. Ahora me pongo a pensar a David con tantos locos sueltos, 400 malos. Me imagino que querían matar entre ellos o pelear o alguna cosa. David había liderado un ejército ordenado y disciplinado, pero ahora estaba con vagos. Hermano, y junte todos esos vagos. Ahora David se iba a ser marinero en las aguas ya no mansas, sino que en las aguas turbulentas. Pero ¿cuál era el respeto que le tenían a David para que él lo reconociera como líder? Verso 3. Y se fue David de allí a Mizpa, de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará. Ok, aquí viene la clave. Aquí viene la clave. Aquí viene la clave. David tenía una gran incertidumbre. ¿Te has encontrado en la vida alguna vez así tú, no? ¿Qué pitas algo yo aquí? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Te dañan, te ha hecho una maldad que te duele, te han amargado la vida, te la han hecho de cuadrito, te han defraudado de aquellas personas que tú creías que ibas a obtener lo mejor, obtuviste lo peor. Creíste que era el cristianismo y cada vez ves las cosas mal. Cuando la gente se acerca a la iglesia, en vez de ver en la iglesia ejemplos, ve desastres y se defrauda, y algunos hermanos se defraudan junto con él y dicen: ay, en este momento estos hermanos dan buen testimonio, porque a veces creemos que nosotros retenemos a la gente por nuestra conducta. Se nos olvida que quien convence de pecado y quien otorga la salvación es Dios, no yo. La iglesia es de él. Señor, no es mía. Ay, se va a perder, no se va a perder, es de él. Se van a perder los que no son de él. Y entonces David tenía ese interrogante: yo no sé si en la iglesia te ha pasado eso. No es lo que tú esperabas. En la iglesia hay hipócritas, en la iglesia hay pendencieros, en la iglesia hay mañosos, en la iglesia hay corruptos, en la iglesia hay chambrosos, calumniadores, en la iglesia hay rencorosos, en la iglesia hay amorosos, dadivosos, hay gente alegre, hay gente feliz, hay gente triste. En la iglesia está llena, porque la iglesia tiene las puertas abiertas para todo aquel que quiera venir al Señor. Amén. Pero todos los que están en la iglesia donde el Señor, no lo sé. Dios lo sabe. Dios lo sabe. David tenía una gran interrogante. Y miren cómo responde, dice David. David andaba peregrinando. ¿Y qué le había sido prometido a David? El profeta Samuel lo había ungido y le dijo: ¿sabes qué? Tú eres el próximo rey ¿de qué? De Israel. Pero parece rey David. ¿Cuánto tiempo desde que lo ungieron David anda en este peregrinaje? ¿Cuánto tiempo tú estás esperando una respuesta de Dios? ¿Cuánto tiempo has tenido y te has defraudado porque Dios no te ha respondido en el tiempo que tú quieres?
David tiene una gran interrogante y miren cómo maneja el tiempo David. Y dice en el verso 3, parte B, dice, hasta que sepa lo que Dios hará. ¿En manos de quién se sentía David? ¿En manos de quién se sentía David? De Dios. Ahora, ¿sabes tú lo que Dios hará de ti, hermano? ¿Sabes tú lo que Dios hará de ti? David dice con incertidumbre, no sé lo que Dios hará de mí. La iglesia sabe lo que Dios hará de ella. La iglesia tiene promesas firmes, tiene la profecía más segura. Entonces estamos en un ambiente que debemos de dar gracias a Dios comparado con lo que David tenía en este momento. David tenía una gran incertidumbre y David dice, yo no sé, pero ¿qué anda haciendo David? ¿Y por qué dice? Otra gran lección para los creyentes, nuestra conducta con nuestros padres. Habemos hijos ingratos, habemos hijos groseros, habemos toda clase de hijos. Pero cuando la familia llegó a donde David, a pesar de que David no tenía cómo ampararlos, ahora con estos 400 delincuentes, la primera acción de David es ir a dejar a su parentela, ¿a dónde? Al rey de Moab, que era enemigo de Saúl. ¡Wow! Otra pregunta. Acá, ¿con quién se está peleando David? Con los enemigos de Israel, del pueblo de Dios. ¿Y quién era David? El rey del pueblo de Dios. ¡Wow! No, hermano, a mí no me cabe eso en la mente. No me importa que te quepa. Te han dado garabato en la iglesia. En la iglesia, oh, aleluya. Mentira, hipocresía de santidades. Dios es un Dios real y un Dios franco. Quien ha hecho el misticismo son los falsos pastores, los falsos maestros y los que enseñan falsedades. Yo estoy viendo el ejemplo de un siervo de Dios aquí, en este momento. Y ahora aquel refrán popular que dicen, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces el enemigo de Saúl, que no le temo ahora es amigo de David, y David lo lleva, pero David no lo lleva de choto. Por eso digo, estamos bajo la soberanía de Dios y esto es maravilloso. Esto es precioso cuando tú disfrutas y sabes la historia. Porque David tiene una abuela que es moabita. Y de allí viene un poco de parentela por la cual David tuvo la confianza de ir a dejar su parentela allí con el rey de Moab. No es a lo loco como tú crees. Si tú no estudias la escritura, tienes problemas, pero no es así nomás. Entonces le dice, tú me tienes a mi parentela mientras yo resuelvo lo que Dios quiere hacer conmigo. Porque yo no los puedo andar. No los puedo andar. Verso 4. Verso 4. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Eran hospedadores, hermano. No se ofreció dinero, no se ofreció nada. Y le digo, tú ténmelos aquí. Y estuvieron ahí, dice, todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Nosotros le ponemos tiempo al Señor. ¿No es cierto? Nosotros le ponemos tiempo al Señor. Nos pasa algo, bueno, resuélveme este problema y resuélvemelo ya. David era respetuoso. David tenía una gran incógnita. Pero dice, hasta que Dios me resuelva. No mañana, no pasado, no cuando yo quiero, hasta que Dios decida qué es lo que va a hacer de mí. ¿Cuántos estamos dispuestos a eso? Caminar en la vida hasta que Dios decida lo que va a hacer de nosotros. Pero Dios tiene promesa para nosotros y aún así nosotros vayamos. Entonces lo trajeron a la presencia del rey de Moab y habitaron todo el tiempo. Verso 5. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. Vino al bosque de Ared. Aparece un personaje nuevo, Gad. Es un profeta como Samuel. Como Samuel le fue a Saúl, Gad le fue a David.
Entonces, pero yo solo miraba las películas y pensaba que era hasta brujo. Hay dos palabras en la traducción y hermano, yo quiero que aprendamos. Claro. Lo que quiero que aprendamos aquí, hermano, es que estos profetas se les llamaba. Otra de las cosas que me mal enseñaron a mí, tanto pastor, tantos falsos maestros, pero tal vez no lo hicieron malintencionados, sino por la misma ignorancia y por no presentarse a Dios con diligencia. Porque el paganismo junto con el cristianismo tienen mucho en común. Ambos se han influenciado. Videntes le llaman los paganos al brujo que ellos consultan. También se le llama oráculo. No sé si lo han escuchado. Oráculo. Como el horóscopo, pero el oráculo es un tipo de donde recibían profecía de más allá. Entonces las traducciones del hebreo y griego, entonces tenemos estas palabras, pero que a nosotros nos dan problemas porque tenemos un celo entre iglesias por la ignorancia. La palabra católico creyó que era referida solo a una religión y no es así. La palabra obispo creí que pertenecía a una religión específica. No. La palabra obispo es supervisor. Pero como nos engañan tanto, nosotros en nuestra ignorancia, por no estudiar, creemos que esas palabras son hasta malas y que pertenecen a una religión específica, y no es así. Entonces, en este caso, el vidente Gad, o el profeta Gad, o el oráculo Gad, le dice a David: ¿sabes qué? Tienes que irte. Pero, ¿cómo reaccionas tú a las profecías de Dios? ¿Cómo reaccionamos tú a las profecías de Dios? ¿Cómo reaccionó Saúl a las profecías de Dios? ¿Y cómo reaccionó David a las profecías de Dios? Tenemos dos personajes. ¿Recuerdan Saúl? ¿Cuál era su interés? ¿Y cómo reaccionaba Saúl a las profecías? En cambio, David está reaccionando a las profecías con obediencia. ¿Y qué dice el verso? ¿Qué dice el verso? ¿Qué dice el verso 5? Que el profeta le dijo a David: ¿y qué hace David? David se fue. Obedece a la profecía. Aquí hay un principio de obediencia. Ahora, ¿somos obedientes nosotros a la palabra que Dios nos da? ¿Somos obedientes? Dios nos ha dado profecía a nosotros, hermano. ¿Dios nos ha dado profecía a nosotros? ¿Tenemos profecías para la iglesia? Sí, tenemos profecías para la iglesia. ¿Conoce las profecías que son para la iglesia? ¿Conoce las profecías que son para Israel? Porque tenemos que diferenciar cuáles son para Israel y cuáles son para la iglesia. Pero tenemos profecía, y tenemos la profecía y la palabra más segura. Entonces, tengo profecía. Un hermano de esta iglesia le quiere quitar la mujer a otro hermano. No hablo de esa profecía. No hablo de esas ridiculeces. Aquí hay un hermano en el coro que este hermano no debería estar en el altar. No hablo de eso. Hablo de profecías escritas por Dios, promesas para nosotros, que son seguras. David tenía que atenerse a cuando Dios le hablara y cuando él quisiera hablar. Verso 6. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Andaba un séquito, ¿no? Él andaba un séquito del rey. Pero ¿por qué Dios le permitía ser rey todavía? ¿Por qué no le daba el trono a David? ¿Qué es lo que estaba pasando? Volvemos a los tiempos nuestros y los tiempos de Dios. Bueno, ¿y qué hace? Me hace falta para ganar el trono. ¿Ya cayó Saúl en desgracia?
¿Ya estaba Saúl en desgracia? Sí, ya estaba Saúl en desgracia. Y miren lo que va a hacer Saúl. Pero hermanos, ojo, atentos, ponga atención. Aquí viene la soberanía de Dios. Miren lo que dice aquí. Verso 7. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará todos a vosotros jefes de militares y jefes de centenares. Verso 8. Para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído cómo mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros se duele de mí y me descubra como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí, para que me aceche de tal como lo hace hoy. Este otro sinvergüenza mentiroso, Saúl, dice que David lo acechaba para matarlo. ¿Lo quería matar David? ¿Lo quería matar David? No lo quería matar. Pero él está diciendo: ustedes no se apiadan de mí. Yo les puedo dar grados militares, les puedo dar tierra. El hijo de Isaí, ¿quién es? No es nada. Pero ustedes no son fieles a mí. Me ocultan dónde está David. Y ¿recuerdan aquel chambroso que les dije que estaba en el templo cuando David llegó a pedir pan? ¿Lo recuerdan? Aquí va a aparecer este personaje. Aquí va a aparecer este personaje. Cuando oye todos estos lamentos del rey y dice que va a ofrecer tierra o grados militares, ¿verdad? Miren, pongan atención. Dice ahí. Entonces, miren, 9. Entonces Doeg, edomita, que era el principal de los siervos, ¿recuerdan que les dije? Era el jefe, siervo de Saúl. ¿Recuerdan? Dice ahí. Entonces Doeg, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Yahvé y le dio provisiones, y también le dio espada de Goliat el filisteo. Aquí está el chambrón. Aquí está el chambrón. Miren cómo apareció el peine. Pero era la intención de él, por eso digo que los tiempos son de Dios. ¿Hace cuánto tiempo este tipo tenía esta información? Ya la tenía. Pero se la había dado a Saúl, ¿no? ¿En qué momento se la está dando? Cuando Saúl empieza a lamentarse y a decir que nadie lo quiere, que no son fieles con él. Entonces él le dice: sí, yo vi a David y vi que el sacerdote, ¿verdad?, le dio de comer y le dio la espada de Goliat. Y veamos qué sucede. Verso 11. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vieron al rey. Y Saúl, vinieron al rey, y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Y le dijo: heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy día? Hermano, miren, cuando hemos caído de la gracia, cuando andamos en la carne, cuando no andamos en el Espíritu Santo, todos los chambres, todas las lenguas que la gente nos da y las calumnias nos alimentan nuestro odio y nuestro rencor. ¿Vieron cómo se estaba lamentando Saúl? Y ahora con lo que le dijo al siervo, que el siervo se lo dijo tal como había pasado, no le dijo que andaba pidiendo un ejército para matarlo, no dijo nada. Pero ¿qué está diciendo Saúl? Es paranoico. Hay gente paranoica que cree que todos los chambres tienen que ver con él, que cree que todas las burlas tienen que ver con él, que todo lo hacen en contra de él o ella. Así que este tiene un cuadro de paranoia.
Este tipo ya estaba, bueno, yo tengo trabajo de norteado, ya estaba norteado. ¿Pero por qué estaba norteado? Porque andaba en la carne. ¿Ya se ha norteado usted, hermano? ¿Ya se ha norteado? ¿Ya ha sacado todo lo que no es de Dios? Este tipo estaba con lujo de detalle. Y miren lo que hace. Es mentira. David nunca lo quiso matar y lo vamos a ver más adelante. En donde hasta le pone la lana aquí por la oreja para que mire. Y se lo deja aquí para decirle, no papá, yo no te amo. En ningún momento David ha levantado la mano contra Saúl. Pero Saúl, ¿qué piensa? ¿Por qué? Porque él sí quiere matar a David. Entonces a veces reaccionamos, hermano, como lo que somos, ¿no es cierto? ¿Ya? Lo que le criticamos al otro, yo soy. Saúl estaba criticando que David lo quería matar, pero que lo quería matar, ¿quién era? Era Saúl que quería matar a David. Tenemos que tener cuidado de no caer, de no ser presa del maligno. Tenemos que ser muy sabios en el Señor. David estaba siendo muy sabio a pesar de que no andaba en el Espíritu Santo. David estaba siendo prudente y respetaba a Saúl. ¿Lo respetaba? ¿Y por qué lo respetaba? ¿Por sus tonteras? No. Lo respetaba porque era el ungido de Dios. No por sus tonteras. David miraba más allá del cuerpo de Saúl. Miraba a alguien que Dios había elegido. Miren qué interesante. Miren lo que sucede aquí. Entonces Amilec le respondió, mira, ahora el sacerdote le va a contestar. Pongan atención en lo que el sacerdote le contesta. Pongan atención en esta conversación. Este patán, este paranoico, inventa. Pero miren el sacerdote cómo le responde. Y vean si es mentira o es cierto. Y dice, entonces Ahimelech respondió al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? Le dijo, wow, mire, ¿qué te pasa? Los chambres no volaban allá como aquí. ¿Cómo conocía a gente, cómo conocía a David, cómo conocía el pueblo de Dios a David? Como el yerno de Saúl y el que mataba a 10,000 y Saúl a 1,000. Eso es lo que David el sacerdote. Y le dice, yo sé que es tu yerno y que trabaja para ti y que te es fiel. ¿Era cierto eso, hermano? ¿Era cierto? Sí, era cierto. Quizás era una afrenta para ¿quién? Para Saúl. Pero ¿cómo dice el Señor que debemos de actuar a nosotros con los que nos ofenden? Saúl quería ofender a David. ¿Saúl quería ofender a David? No. ¿Saúl qué lo quería hacer? Matarlo. Ahora tú te molestas con los que te ofenden. Pero David, ¿cuál es la actitud con el que lo quiere matar? ¿Cuál es la actitud de él con el que lo quiere matar? Y le responde el sacerdote, yo sé que es tu yerno, yo sé que es fiel contigo y que ha hecho muchas campañas por ti. Y era cierto. O sea, le declara, no te ha hecho ningún mal. No te ha hecho ningún mal. Y miren qué interesante. Y luego el sacerdote ahora le declara cómo ve el sacerdote a David. Y ahora le va a explicar su actitud. Y miren lo que dice. 15. He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Es decir, yo siempre he consultado a Dios, soy sacerdote con la gente que pregunta. ¿No es cierto? Porque ¿de qué lo estaba acusando Saúl? Ajá, vos consultaste. ¿Por qué le consultaste a Dios por David? Y le dije, es mi oficio. O sea, el oficio del sacerdote era consultar por todo aquel que llegaba a Dios. Y le dije, he comenzado hoy yo a consultar a Dios por David. No, lo he hecho siempre. Lo he hecho siempre, le dice. Mira, he comenzado a oír. Y luego le dice, lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, ni grande ni pequeña. El sacerdote sabía el chambre y sabía las malas intenciones de Saúl con David. No lo sabía, no sabía. Él no andaba diciendo, yo estoy bravo con David. No estaba diciendo. El pleito que habían tenido en el palacio, todo el bonche
El sacerdote no lo sabía, es más, era de otra comunidad. Entonces, mi rey, yo no sé ni cosa grande ni pequeña de lo que sucede entre ustedes. Y era cierto. Pero cuando alguien está cegado por el rencor, hermano, aquí viene el problema. ¿Con quién está hablando Saúl? Con un sacerdote. ¿De quién? De Dios. Y miren la acción de él. Miren la acción de él. Verso 16. Y el rey le dice, sin duda morirá. ¿Por qué, pues? ¿Por qué? Hermano, cuando estamos mareados por el rencor, por el odio, por la envidia, cuando no andamos en el Espíritu, podemos hacer atrocidades. Y este hombre va a hacer una gran atrocidad. Algo horroroso. Y tan sinvergüenza. ¿Recuerdan por la cual Saúl perdió el trono? ¿Recuerdan por cuál Saúl perdió el trono? ¿Lo recuerdan? ¿Por qué perdió Saúl el trono? ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan, hermano? Lo mandaron a una misión. ¿Lo recuerdan? Y le dijeron que rayara y limpiara a ese pueblo inmundo de la tierra. ¿Y qué hizo él? Ahora miren este sinvergüenza lo que hace. Entonces dijo el rey a la gente, y el rey dijo, sin duda morirá Ahimelech, tú y toda. Y cuando él fue allá y le dijeron, mata a toda la gente, él no, le trajo al rey, le trajo la vaca, le trajo todo lo que le dijeron que no, y que era de un pueblo que no era el pueblo de Dios, y que era sacerdote de Dios, de su pueblo. Pero hoy que no le habían mandado a hacer nada, ahora va a hacer. Miren, y miren lo que hace. Miren lo que hace. Entonces el rey dijo a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita. Me pasé el 17. Y dijo el rey a la gente de la guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Yahvé, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron, pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de. ¿Podemos desobedecer cuando las cosas van en contra de lo que Dios quiere, hermano? ¿Podemos desobedecer? Sí, Señor, podemos. No, Señor, usted está loco, lleno de ira y de amargura y de pecado. Nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros no vamos a hacer eso. Pero ahí andaba el sinvergüenza que era de los moabitas. Y ese, como era el pueblo enemigo, miren, y le dice ahí, verso 18. Entonces dijo el rey a Doeg, vuélvete tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió el edomita. ¿De dónde era? El edomita. Y acometió a los sacerdotes y mató aquel día a 85 varones que vestían el efod. ¿Cuántos sacerdotes mató? Ahora, ¿ven por qué temblaban los sacerdotes cuando veían llegar al rey? ¿O veían llegar a alguien? ¡Ay, decían los sacerdotes! ¿Verdad? 85, hermano, por la ira, por el pecado. ¿Trae consecuencias el pecado? Trae consecuencias la ira, trae consecuencias la mentira. Mire, y está matando a 85 personas, pero no se queda allí, hermano. No se queda ahí. Y dice ahí, y verso 19, y Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada así a hombres, a mujeres, a niños hasta de pecho. Tendría valor de matar a un niño de pecho, si los niños dan ternura, hermano. Un bebé pequeño da ternura, ¿no? ¿A quién se le puede ocurrir ganas de matarlo, hermano? ¿A quién? Pero mira cómo dice ahí, mató a espada a hombres, mujeres, niños de pecho, bueyes, asnos, ovejas, y todo lo hirió. Esta orden le fue dada para un pueblo pagano y él no lo hizo. Pero ahora él
con rencor y odio, perdido, cegado por la ira y andando en pecado, hace eso contra sus propios hermanos, contra el pueblo de Dios. ¿Es perdonable esto? Saúl, si estamos estudiando la historia, miren el deterioro que trae Saúl. Este es el deterioro que traemos nosotros cuando nos alejamos de Dios, de la iglesia, de la lectura, de la oración, y vamos de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Qué barbaridad la que hizo contra el enemigo. No, ¿contra quién lo hizo? Contra el pueblo de Dios. Debemos meditar y aprender, hermano. ¿Y cuál es la actitud de David? Miren, pero aquí David también tiene consecuencias. Las mentiras de David tienen consecuencias. Pero pongan mucha atención, que ahora yo descanso más que nunca y vivo más tranquilo en la vida. Miren acá y pongan atención. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, dice aquí, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Verso 21. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Yahvé. 22. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día, Doeg, el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas estas personas de la casa de tu padre. ¡Wow! ¿Qué opina usted ahí, hermano? ¿Qué piensa? David dice: soy el culpable, porque yo vi. Y David conocía que era siervo de Saúl y expuso el pellejo de todo el pueblo de los sacerdotes y al sacerdote que le dio de comer y la espada. Pero no olvide eso de su mente. En los próximos estudios va a ver cómo Dios tiene el control de todo, y espero que esto le dé confianza en su vida, ¿no? Ahora usted dice: 85 sacerdotes muertos. Es una pena. Es una pena, hermanos. Es una pena 85 sacerdotes muertos. Es una pena. Recuerdan que le fue hecho una promesa a un sacerdote que de su linaje ya no iban a haber más sacerdotes. ¿Recuerdan al cual? ¿Recuerdan al cual? ¿Ah? A Elí. ¿Recuerdan al cual? Estos eran descendientes de Elí. ¿Y qué se está cumpliendo aquí? La promesa de que ninguno de la familia de él iba a volver a ejercer el sacerdocio. ¡Wow! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Parece que las cosas suceden por casualidad y por accidente, pero no. Dios le va cobrando cada cosa. Y no olviden, dejen en stand-by. ¿Saúl va a recibir su merecido? ¿Saúl va a recibir su merecido por todo esto? Qué lindo es mi Señor. Qué lindo es mi Señor. Nada se queda, hermano. Por eso hasta los impíos han aprendido: aquí se paga todo. ¿Han oído eso? Aquí se paga todo. Sí, hermano. Aquí se paga. Aquí se paga. 23 el terreno. Quédate conmigo, le dijo a Abiatar. Ya le revolvió la conciencia. Quédate conmigo, no temas. Quien buscar en mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. ¿Parece este un santo varón de Dios, hermano? ¿Parece este un santo varón de Dios? Se parece a nosotros, perdón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A mí me habían dado garabato antes. Uy, los pastores se venden como profetas, varones santos, ungidos. Ayudan hasta 50 días, tienen más que el Señor, y que nadie los toque. Hay un majón, no sé cómo, que hay de la luz del mundo. Miren cómo salió el varón santo, que hasta lloraban las mujeres por tocar el carro donde iba el hombre adorándolo. ¿Qué aprendemos? No hay justo por pura gracia. Estamos de pie, hermano, por pura gracia.
David va a llorar lágrimas, como nosotros lo haremos, pero Dios nos seguirá amando. Y la providencia de Dios va a estar con David, y la vamos a seguir aprendiendo, porque Dios nunca abandona a sus siervos. Eso nos consuela. Y todo aquel que cree en el sacrificio que Dios hizo en la cruz, su Hijo, con su muerte sustitutiva, yo debía estar en la cruz muriendo por mis pecados, pero Él dice, no, Padre, yo voy a morir por los pecados de ellos. Y todo aquel que crea en mi sacrificio hará efectiva la salvación en Él. El que cree eso será salvo. Gloria a Dios. No por nuestras obras, sino por la obra redentora de hecha por Él. Y aquí estamos viendo gracia. Estamos viendo gracia aquí con estos siervos de Dios. ¿Estamos viendo gracia? Estamos viendo gracia. Porque con lo que ha hecho David y Saúl hasta este momento como representantes del pueblo de Dios, merecen la muerte. Merecen la muerte. Que acaba de echar 85 sacerdotes uno. Qué barbaridad. Y el otro anda con todos los secuaces impíos y mundanos con 400. Y ya va a ver lo que va a hacer. No pierda de vista esto, ya va a ver lo que hace cada día David. Gloria a Dios. ¿No les consuela esa palabra, hermano? Gloria a Dios. Oremos. Sí, perdón. Saúl es salvo. Bueno. Pregunta que queda: ¿Saúl es salvo? Bueno, seguiremos estudiando el libro. Vamos a ver esto. Tenemos pendientes, oremos.